buenas. Seguimos con la física de segundo de bachiller y en esta pizarra vamos a hablar de un concepto fundamental que es el potencial, ¿vale? Estamos con las pizarras teóricas, si miráis los nombres eso estará claro, y el orden que tenéis que seguir. Esta sería un poco la tercera pizarra, ¿vale? De la teoría. En la primera hemos hablado de la definición de la definición, sí, de la ley de la gravitación de Newton, más que de la definición. Después, en la segunda pizarra sí que hemos hablado de la definición de campo gravitatorio y cómo se calcula. Y ahora una lección muy importante también, un concepto fundamental, que es el concepto de potencial gravitatorio, ¿de acuerdo? Al final, no vamos a aprender la fórmula que tiene, el potencial creado por una masa, ¿va? M, en un punto a una distancia d de ella. No vamos a aprender esa fórmula, pero sí que queremos que entendáis un poco el porqué del concepto de potencial, que además también, como sabéis, aparece en el potencial eléctrico también, por una razón que vamos a ver ahora. Venga, pues vamos a por ello. Dice, bueno, como veis, el concepto de potencial gravitatorio como el de potencial eléctrico no es tan simple como el de campo. Veamos su definición y justificación. De todas formas, una versión más simple se encuentra en el mismo tema de primero de bachiller. Depende de nuestro nivel el empezar por uno u otro, ¿vale? Bueno, creo recordar que eso todavía no está hecho. Bueno, bien, venga. Esto más bien sería, venga, seguir. La justificación del concepto de potencial se basa en una característica común a la fuerza gravitatoria y a la fuerza eléctrica, que esa es justamente la base que sustenta la definición de potencial, que el trabajo tanto de la fuerza gravitatoria como de la eléctrica, su trabajo entre dos puntos no depende del camino en que hayamos ido de uno a otro. ¿Ya veis? ¿Vale? O sea, se dice por ello que son conservativas. O sea, palabra cuyo significado se entenderá cuando hablemos de la energía y del tema de la energía. Aunque ya podemos hablar un poco de ello aquí. Mirad, ¿qué significa eso? Que si queréis subir, por ejemplo, en el campo gravitatorio, que es el que estamos hablando, estáis en la acera y tenéis una masa en una bolsa que queréis subir a vuestra casa, que es el séptimo, ¿vale? Evidentemente, sin ascensor, claro, ¿vale? Claro, si cogéis la bolsa y la subís, vais a gastar un trabajo, ¿vale? Bueno, ese trabajo, para empezar, va a ser independientemente del camino que hayáis elegido, ¿vale? ¿De acuerdo? Podéis subir en esa misma altura, la podéis subir en una rampa, la podéis subir en vertical, la podemos subir de muchas maneras, para llegar de un punto a otro, evidentemente se puede hacer de muchas maneras, pero el trabajo no va a depender de la trayectoria, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso es la primera, digamos, la propiedad en la que se basa la definición de fuerza, que vamos a decir conservativa, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo entre dos puntos no depende de la trayectoria seguido para llegar desde uno hasta el otro, ¿vale? Eso por un lado. Que se llame conservativa, ya no lo dice aquí, ya lo veremos con el teorema, pero lo podemos adelantar, que es lo que se estaba diciendo. Si cogéis la bolsa que teníamos, que hemos subido al séptimo piso de nuestra casa, hemos gastado una energía, ¿verdad? Eso está claro. Bueno, pues evidentemente esa energía también la tenemos almacenada. La tenemos almacenada en el séptimo año. ¿Por qué? Porque si la dejamos caer, se va a transformar en cinética, ¿de acuerdo? Sí que en ese sentido sí que es verdad, perdón, que la versión más simple se encuentra en los mismos temas del primero de bachiller, ¿va? El teorema de la energía y el potencial gravitatorio y la energía potencial elástica, ¿de acuerdo? O sea que sí que, bueno, problemas sobre el trabajo, cosa que no tenéis en segundo, porque en segundo vais directamente a los campos, pero sí, según como os veáis, pues consultar la física de primero os puede venir muy bien, ¿vale? La cinemática, la dinámica, las leyes de Newton y tal, ¿de acuerdo? Aquí vamos a recordarlas, ¿vale? Pero bueno, ahí las tenéis. Vale, entonces, ¿vale? Bien, visto eso, dice, bueno, vale, esa es la definición de fuerza conservativa, aquella cuyo trabajo no depende de la trayectoria y que se llame conservativa es por eso. Así os iba a decir ya simplemente que efectivamente cuando subimos la bolsa al séptimo, esa energía la tenemos almacenada en forma se llama potencial gravitatoria. Si dejamos caer la bolsa, al llegar al suelo va a tener una cinética, una energía en forma de cinética clara, ¿no? Y eso es lo que se me había olvidado lo que os iba a decir, en las centrales de bombeo, cuando nos sobra la energía, ¿vale? Podemos utilizarla para subir el agua
a una altura determinada, de tal manera que la energía que nos ha sobrado en un momento dado la almacenamos en forma de energía potencial gravitatoria a una altura determinada, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto eso, dice, vamos a ver. Por esta razón, dice, podemos definir la diferencia de potencial gravitatoria entre dos puntos, VB menos VA, como el trabajo del campo gravitatorio cuando se mueve desde el punto A hasta el punto B y cambiado de signo. Eso sería la definición. Diferencia de potencial entre dos puntos es VB menos VA, es el trabajo del campo gravitatorio, que es una fuerza, como sabéis, cuando se mueve desde el punto A hasta el punto B, se calcula ese trabajo, que no depende de la trayectoria, lo podemos hacer en línea recta, ¿vale? Pero cambiado de signo. Se le cambia de signo, eso es una formalidad, ¿vale? Para que la ley del teorema del trabajo sea con todo sumas, ¿vale? Eso no os preocupéis. Su unidad es, por lo tanto, el julio por kilogramo, alias voltio, en honor al señor Volta, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis pues una figurita, ¿vale? Ya veis, aquí tenemos la masa M, claro, entonces en cada punto hay un campo gravitatorio, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hemos ido, ¿vale? El kilogramo, claro, que es la fuerza, aquí tenemos un kilogramo. Cuando vamos desde A hasta B, el trabajo hecho por la fuerza, por el campo gravitatorio en esa trayectoria, y que ya sabemos que no depende de qué trayectoria hemos seguido, el trabajo hecho al ir desde A hasta B y cambiado de signo es lo que se define como diferencia de potencial, ¿vale? Ya veis, V menos VA es menos el trabajo hecho por la fuerza, por el campo gravitatorio entre A y B, y cambiado de signo, como veis. Dice, por simplicidad, podemos elegir un punto arbitrario y darle el potencial cero. Entonces hablaremos entonces de la función potencial y no de la diferencia de potencial, ¿vale? Que sería esto. Si cogemos un punto como origen de potenciales, ¿vale? El potencial en el punto B es el trabajo hecho por el campo gravitatorio al ir desde el origen hasta el punto B y cambiado de signo, ¿vale? Venga, no os preocupéis que esto al final vamos a ir a, ¿vale? Pero, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vale, dice, como el origen es arbitrario, se elige de tal manera que la expresión del potencial sea, de ese trabajo, sea la más sencilla posible. Y esto ocurre cuando el origen lo elegimos en el infinito, muy lejos de la masa. Se demuestra, o sea, que no vamos a hacer aquí, en la situación de la figura, el trabajo para traer la unidad de masa desde el infinito hasta el punto A y cambiado de signo, o lo que es lo mismo, el potencial creado por la masa en el punto A, es menos G M partido N. O sea, aquí está un poco la explicación, pero acordaos, es lo que tenéis que acordaros ya de una vez, que el potencial en este punto, creado por la masa M, es menos G M partido N, que es justamente el trabajo, ¿vale? Que ha hecho el campo gravitatorio, ¿vale? Al ir desde aquí hasta aquí. Y además cambiado de signo, ¿de acuerdo? Por eso, claro, como veis, como el desplazamiento es el vector R, ¿vale? Que va desde el infinito hasta el punto A, y el campo gravitatorio es el vector rojo que va en la dirección también en el mismo sentido, el trabajo hecho, ¿vale? Por el campo gravitatorio para ir desde el infinito hasta A sería positivo y por eso, ya veis, por definición está cambiado de signo y es menos G M partido N. Pues eso es lo que tenéis que aprenderos, ¿vale? Hemos intentado que sepáis la justificación de ese concepto, ¿vale? La demostración de ese trabajo que es menos GM partido de ahora no nos interesa, el origen del potencial se coge en el infinito porque así la expresión del potencial es lo más sencilla y sabiendo eso, que en lo que está sustentado nos aprendemos que el potencial creado por una masa m a una distancia d de ella es menos gm partido n, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que saber, ¿vale? Si hay varias masas, el potencial en un punto es la suma de los potenciales creados por cada una de ellas. Y aquí ya veis, fijaos, dice, una masa M1 de 4 kilos está en el punto menos 5,0. Ya lo veis ahí. Y otra masa M2 de 12 kilos está en el punto 10,0. Calcular el potencial creado por estas dos masas en el punto 0,8. Bueno, pues que vamos a aplicar la definición y por supuesto tenemos que calcular estas dos distancias, de 1 y de 2.
Bueno, hombre, si esto es 5 y esto es 8 y esto es 10 y esto es 8, ya veis estos triángulos. O eso ahí no tenéis por qué tener. Cuando tengáis que calcular algo, joder, tenéis armas, vamos, pero más que suficientes para salir bien parados, ¿vale? Entonces, nada, aquí hemos dicho el potencial en el punto C, nada, menos G M1 partido de 1 más menos G M2 partido de 2, la suma. Y además aquí, a diferencia del campo, que es un vector, aquí no, esto es un número, o sea que ya veis. Con lo cual nos queda D1, por lo que hemos dicho, 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, raíz de 89. D2, 10 al cuadrado, ya veis, más 8 al cuadrado, raíz cuadrada, pues la raíz de 164. Por lo tanto, el potencial en el punto C, aplicando la fórmula, sería menos G, la masa de M1, 4, entre la distancia de 1, raíz de 89, menos G, la masa de M2, 12, entre la D2, que es la raíz de 164. Pues nada, aquí tenemos el potencial, hemos sacado factor común el menos G, y no, bueno, también podríamos haber sacado el 4, bueno, menos. Estos son los voltios que, como veis, hemos puesto como unidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya veis, este es el potencial creado por varias masas en un punto determinado, es muy facilito de calcular. Y la primera parte, bueno, pues que no os olvidéis de que la definición de fuerza conservativa, aquella cuyo trabajo no depende de la trayectoria, aquella cuyo trabajo entre dos puntos no depende de la trayectoria seguida para ir desde uno hasta el otro, sino solamente del punto 1 y del punto 2. Eso precisamente nos da pie para definir la diferencia de potencial, como el trabajo hecho por el campo eléctrico, pero cambiado de signo, y después, en vez de hablar de la diferencia de potencial, si cogemos un punto como origen, podemos hablar del potencial en un punto, ¿vale? Que viene dado por esa ley, si cogemos por esa fórmula, si cogemos el origen de potenciales en el infinito, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos hecho un poco un resumen de lo que hemos comentado, pero acordaos de la fórmula, simplemente, y del ejemplo, sobre todo del ejemplo, y bueno, la definición de fuerza conservativa, pues eso está bien, pero bueno, sí, además se la pueden preguntar, ¿de acuerdo? Venga, pues, ánimo y para adelante. Chao.